El hijo del millonario no era sordo, y solo el empleado lo notó. La mansión de los Harrington era un palacio moderno que parecía desafiar al cielo con sus torres de cristal y jardines cuidados al detalle. En el vecindario, todos hablaban del poder y la fortuna de Richard Harrington, un magnate que había levantado su imperio con hierro y determinación. Sin embargo, dentro de aquellos muros de lujo, se escondía una historia que pocos conocían, la de su hijo, Daniel, un niño de 8 años que, según todos, había nacido sordo. Daniel asistía a la escuela más prestigiosa para niños con necesidades especiales. Su madre había fallecido años atrás, y su padre, siempre ocupado en reuniones y viajes, confiaba en tutores, médicos y niñeras para cuidar del niño. Aunque nadie dudaba del diagnóstico, todos coincidían en que Daniel era un niño extraño, silencioso, encerrado en su propio mundo. Pero lo que nadie sabía era que la verdad estaba oculta a simple vista. Isen López trabajaba como conserje en la mansión Harrington. No era más que el empleado para la mayoría de los que vivían o visitaban la casa. Su tarea consistía en arreglar desperfectos, mantener los jardines y encargarse de todo aquello que los demás consideraban menor. Invisible para unos, necesario para otros. Aún así, Isen tenía una sensibilidad distinta. No veía a la gente por el dinero o el poder que tenía, sino por lo que transmitían sus ojos y gestos. Y desde el primer día que conoció a Daniel, algo en él le llamó profundamente la atención. «Buenos días, campeón», le dijo una vez mientras limpiaba la fuente del jardín. Daniel, que jugaba a unos metros con sus bloques de construcción, levantó la cabeza y lo miró fijamente. Isen sonrió. Pero lo sorprendente fue lo que ocurrió después. El niño, con toda claridad, inclinó levemente la cabeza, como si hubiera escuchado. Isen se quedó helado. No quiso hacer conclusiones apresuradas. Tal vez solo fue una coincidencia. Pero días después, volvió a suceder. Un sábado por la mañana, mientras los cuidadores estaban distraídos revisando sus teléfonos, Isen cortaba el césped. El ruido de la máquina era fuerte, pero se detuvo un momento para descansar. Daniel estaba sentado bajo un árbol, hojeando un libro ilustrado. Isen, casi sin pensarlo, silbó una melodía que su madre le cantaba de niño. De pronto, Daniel levantó la vista y lo buscó con la mirada. Sus ojos se iluminaron, como si aquel silbido le hubiera llegado al alma. El pequeño sonrió tímidamente y, por primera vez, levantó una mano para saludarlo. El corazón de Isen dio un vuelco. «Tú puedes escucharme», susurró para sí mismo. Aquel hallazgo lo dejó inquieto. Si Daniel no era realmente sordo, ¿por qué todos creían lo contrario? ¿Acaso nunca nadie se había fijado en él con atención? Con el tiempo, Isen observó más detalles. Cuando los tutores daban instrucciones con gestos y lenguaje de señas, Daniel los miraba, pero a veces adelantaba lo que dirían antes de que terminaran. Cuando alguien dejaba caer un objeto al otro extremo del salón, el niño giraba la cabeza instintivamente. Una tarde, al pasar por la cocina, Isen escuchó a las niñeras hablar. Pobrecito, vivir así, sin escuchar nada. Bueno, el señor Harrington tiene suficiente dinero para darle la mejor vida posible. Sí, pero de nada sirve si nunca podrá tener una conversación normal con su padre. Isen apretó los puños. Ellas no sabían la verdad. Nadie la sabía. Esa noche apenas pudo dormir. Pensaba en el niño, en su soledad, en aquella enorme mansión donde todo era lujo pero faltaba lo esencial, atención verdadera. Decidido a comprobar lo que intuía, Isen esperó el momento oportuno. Una tarde encontró a Daniel en el jardín, mirando las mariposas. Se acercó despacio y dijo en voz baja. «Daniel, si me escuchas, parpadea 2 veces». El niño dudó. Y luego parpadeó. 2 veces, claro y consciente. Isen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Está bien, pequeño. Tu secreto está a salvo conmigo». Daniel sonrió, como si hubiera esperado toda su vida a que alguien lo descubriera. Después, por primera vez, habló con una voz suave, temblorosa. «No les digo nada porque, papá no me escucha a mí». Isen se arrodilló,
con lágrimas en los ojos. Él no sabe, Daniel. Pero lo sabrá. Yo te lo prometo. Revelar aquella verdad no sería sencillo. Eason era solo un empleado. Nadie lo tomaría en serio frente a médicos, maestros y al mismísimo Richard Harrington. Pero no podía quedarse callado. Al día siguiente pidió hablar con el director de la escuela especial. Le contó lo que había visto, pero el hombre sonrió con condescendencia. Señor López, entiendo su buena intención, pero hemos hecho pruebas auditivas. Daniel es sordo. Lo que usted cree ver son coincidencias. Eason salió de allí con el alma partida. Pero no se rindió. Decidió grabar pruebas con su propio teléfono. Cada día, inventaba pequeños experimentos, dejaba caer monedas detrás de Daniel, silbaba melodías inesperadas, llamaba su nombre desde distintas distancias. El niño respondía una y otra vez. Guardó cada video como un tesoro. Era la verdad que nadie podía negar. Finalmente llegó el día en que se atrevió a hablar con el padre. Richard Harrington era un hombre imponente, de traje impecable y mirada fría. Eason pidió unos minutos de su tiempo. Señor Harrington, con todo respeto, necesito mostrarle algo sobre su hijo. Richard lo miró, irritado. ¿Tú? ¿Un conserje va a decirme a mí qué le pasa a mi hijo? Los mejores doctores ya lo diagnosticaron. No me hagas perder el tiempo. Eason tragó saliva, pero no se rindió. Sacó su teléfono y reprodujo uno de los videos. En él, Daniel jugaba en el jardín cuando Eason lo llamaba suavemente. Daniel, ven aquí. El niño giraba la cabeza y corría hacia él. Richard frunció el ceño. Eason puso otro video. El niño reaccionando al silbido, otro levantándose cuando escuchaba un aplauso a lo lejos. El millonario se quedó en silencio. Por primera vez, la duda apareció en su mirada. Esto no puede ser. Eason dio un paso al frente. Señor, su hijo no es sordo. Lo único que ha necesitado es alguien que realmente lo escuche. La noticia cayó como un rayo en la vida de Richard Harrington. Al principio no lo aceptaba, pero decidió someter al niño a nuevas pruebas médicas. Los resultados confirmaron lo increíble, Daniel escuchaba perfectamente. El médico explicó que había sufrido un diagnóstico erróneo en su primera infancia, quizá confundido con retrasos en el habla por la pérdida temprana de su madre. Desde entonces, todos habían reforzado la idea de que era sordo, y el niño, en su soledad, había guardado silencio. Richard, devastado, se dio cuenta de que había pasado 8 años de la vida de su hijo creyendo una mentira. 8 años sin hablarle, sin escuchar su voz, sin compartir una risa. Cuando Daniel habló frente a él por primera vez, con esa voz suave y rota, Richard no pudo contener las lágrimas. Papá, yo sí te escucho. Siempre te escuché. El millonario cayó de rodillas y abrazó a su hijo como si quisiera recuperar cada segundo perdido. La transformación. Desde aquel día, la mansión cambió. Los tutores fueron despedidos. El silencio que antes reinaba se llenó de conversaciones, de risas, de historias compartidas. Daniel comenzó a florecer como nunca antes. Eason seguía trabajando como empleado, pero ahora era mucho más que eso, era parte de la familia. Richard lo llamaba el hombre que me devolvió a mi hijo. Conmovido por lo que había pasado, Richard Harrington creó una fundación para revisar diagnósticos erróneos en niños y apoyar a familias que, como él, habían sido víctimas de la indiferencia médica. El mensaje final. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Daniel tomó la mano de Eason y le dijo: Si no hubieras estado tú, todavía todos pensarían que soy sordo. Gracias por escucharme de verdad. Eason lo miró con los ojos llenos de orgullo. No, campeón. Gracias a ti por enseñarme que lo más importante no es lo que oímos con los oídos, sino lo que sentimos con el corazón. Y así, en la mansión donde antes reinaba el silencio, se escucharon por fin las voces de la esperanza, el amor y la humanidad. Porque a veces, para cambiar una vida entera, basta con que una sola persona se detenga a escuchar de verdad.